El precio de la gasolina es uno de los grandes misterios y también de los grandes mitos que se han difundido en España. Es el famoso efecto cohete y efecto pluma, dando así a entender que el precio de la gasolina sube mucho cuando el petróleo también sube de precio en los mercados internacionales y sin embargo baja muy poco cuando el precio del crudo empieza a descender. Bueno, esto realmente no es cierto y tiene una explicación perfectamente entendible. El precio de la gasolina se divide en dos grandes bloques, una parte fija y otra parte variable. La parte fija representa cerca del 56% del precio final de la gasolina, del precio final que pagamos en el surtidor. Y este 56% está compuesto a su vez de tres elementos principales, que son los impuestos, impuestos especiales y el IVA, también el margen que va destinado a distribución y marketing y por último el margen de la refinería. Solo en impuestos representa más del 40% del precio final de la gasolina. Luego tenemos la parte variable y en la parte variable es donde se incluye el precio del petróleo en el mercado internacional y también el correspondiente pago del IVA. Pues bien, el precio del crudo apenas representa el 40% del precio final de la gasolina. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la clave en este punto? Pues que si el precio del crudo, el precio del petróleo baja un 10%, tomando como referencia que el precio de la gasolina cuesta, por ejemplo, 1 euro, resulta que no se traslada de forma automática al precio en el surtidor, sino que se refleja en una caída de apenas el 4% en el precio final. ¿Por qué? Porque el crudo representa el 40% del precio total de la gasolina. Por lo tanto, pasaríamos de tener el precio de la gasolina a 1 euro a 96 céntimos. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en este último año y medio? Resulta que en el pasado verano, respecto a cerca del mes de julio del año 2014, el precio de la gasolina en España registró máximos históricos y se situó cerca de los 1,40 euros por litro. Desde entonces, el precio del crudo en el mercado internacional se ha desplomado cerca de un 70%, pero esa caída del 70% en el petróleo no se refleja en una caída del 70% en el precio de la gasolina, sino de apenas el 30% aproximadamente. Por lo tanto, desde entonces, desde verano del año 2014, el precio de la gasolina ha caído cerca de 40 céntimos, es decir, cerca de un 30, algo más del 30%, debido a que el precio del petróleo también se ha hundido en el mercado internacional. Esto es lo que explica el hecho de que cuando cae el precio del petróleo se refleje igualmente en una caída en el precio de la gasolina, pero no de igual magnitud. ¿Por qué? Una vez más, porque el precio del crudo es un componente, sí, el principal, pero un componente del precio total de la gasolina. El otro gran componente son fundamentalmente impuestos. Por lo tanto, lo que deberíamos pedir o exigir los españoles al gobierno no es tanto que le apriete las tuercas a las grandes petroleras o a las gasolineras, sino que reduzcan la elevadísima fiscalidad que soporta este producto, el producto relacionado con los hidrocarburos y la gasolina, para que eso se refleje en una caída todavía más sustancial del precio de la gasolina en los surtidores.